bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que a través de las redes sociales están conectados en esta hora. Somos la Iglesia Cristiana Fuente de Salvación del Distrito Nacional. Y en este momento vamos a orar para que Dios pueda traer una palabra de bendición sobre cada una de nuestras vidas. Así que ahí donde tú estás, quiero invitarte que puedas cerrar tus ojos y puedas con tus propias palabras poder hacer una oración donde tu corazón pueda quedar expuesto delante de la presencia de Dios, para que su palabra pueda ser sembrada en cada uno de nuestros corazones. Eterno Dios y Padre nuestro que habitas en las alturas, te adoramos. En esta mañana gloriosa, esta mañana preciosa, donde tu presencia ha estado, Señor, en medio de cada uno de nosotros. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda ministrar cada una de nuestras vidas. Tu presencia, Señor, pueda ser notoria en medio de este pueblo y pueda bendecir no solamente nuestras vidas, sino las vidas de todos aquellos doquiera que esta palabra, Señor, pueda llegar. Trae bendición, salvación a través de tu santa palabra y de tu Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de nosotros. Padre, glorifícate de manera especial. Nuestros corazones en esta hora, Señor, se abren delante de tu presencia para rendir honor, adoración, alabanza y exaltación, Señor, a ti. Y al mismo tiempo para recibir tus instrucciones, tu palabra, tu corrección, tu dirección, tu guianza sobre cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, por Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento cada uno de mis amados y estimados hermanos en esta mañana. Dios es bueno. Dios es maravilloso. En esta mañana Dios ha colocado una palabra que ha sido de gran bendición para mi vida. Solamente estaré trayéndola para que tú la puedas recibir, sino que también yo me voy a unir a ti para que de esta manera podamos recibir esta palabra de parte de Dios. De manera que podamos ser bendecidos, podamos ser instruidos y podamos caminar en la presencia de nuestro Dios. Así que abre tu Biblia, por favor, en el libro de Hebreos. Vamos un segundito para que esto abra. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Póngase sobre su pie, por favor, vamos a leer. Gloria al Señor. Libro de Hebreos, capítulo 6, del verso 13 al 14.
Aleluya. Cuando todos lo tengan, por favor, me acompañen con un fuerte amén. Amén. Hebreos capítulo 6, verso 13 y verso 14. Leemos en el nombre del Señor. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Amén. Eterno Dios y Padre nuestro que habitas en las alturas, ministra a través de esta tu santa y divina palabra de manera especial sobre cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Cristo. ¿Pueden cada uno de ustedes, amados, tomar asiento en esta preciosa mañana? ¿Sabe? Leyendo este verso de la palabra de Dios, hace tiempo pude entender el por qué cuando Dios llamó a aquel hombre llamado Moisés para que fuera a proclamar el mensaje de él, para que Faraón pudiera dejar ir al pueblo, y la pregunta que le hace Moisés al Señor era: voy a ir delante del Faraón, pero cuando me presente delante de él, necesito decirle quién es el que me ha enviado. Y el nombre que Dios le da es un nombre curioso, porque Dios le dice: dile que yo soy te ha enviado. Pareciera que el yo soy no fuera nombre, pero leyendo ahora el libro de Hebreos, podemos entender por qué Dios le dice a Moisés que le diga que el yo soy te manda. Y es porque donde no hay más Dios y solamente hay uno, cualquier nombre hubiera podido funcionar. Cuando Dios da la promesa de bendición a Abraham, dice la Biblia que él no pudo encontrar absolutamente otro que fuera mayor que él, sino que desde la posición donde Dios estaba, él es todopoderoso. Él tiene todo el poder, él tiene toda la autoridad, él tiene toda la gloria. Y como no había absolutamente otro por el cual pudiera ser garante de la bendición que él en este momento le iba a dar a Abraham, dice la Biblia que Dios hace un juramento a título propio, a su propio nombre, porque él era suficiente para poder cumplir y llevar a cabo su voluntad sobre la vida de Abraham, que era de la descendencia de la cual Dios iba a sacar al pueblo de Israel. Porque es interesante nosotros poder entender que Dios no llama a un pueblo, Dios llama a un hombre, y de ese hombre Dios saca lo que es el pueblo de Israel. Y la promesa de Dios sobre la vida de Abraham era: te voy a bendecir. Y quiero que podamos entender este término. Si usted va a un banco, y aquellos que han ido lo van a entender perfectamente, y usted va a hacer una solicitud de un préstamo, el banco, para cubrirse en salud y protegerse, le exige a usted un garante. Ese garante tiene que tener más solvencia que usted, porque tiene que demostrarle al banco que si usted falla, él podrá cumplir. Pues cuando Dios da la promesa a Abraham, Dios se provee de lo suyo, de su poder, de su autoridad, y él mismo se sirve como el garante de aquella promesa. Y en la Biblia, cuando hablamos de la bendición de Dios, encontramos multitudes de versos que hablan de su provisión, que hablan de sus maravillas, que hablan de cómo Dios suple,
que hablan de cómo Dios provee, de cómo Dios da. Y a cada una de estas cualidades nosotros le hemos puesto el nombre de bendiciones. Estamos ante un Dios que es nuestro Padre, que sabe bendecir las vidas de aquellos que le sirven. Y nosotros hablamos de las bendiciones de Dios. Y diariamente vemos la provisión de Dios. Diariamente cada uno de nosotros somos testigos de ver cómo Dios suple a favor de cada una de nuestras vidas. Pero la bendición de Dios no solamente se queda para aquellos que le han conocido. Es más, la bendición de Dios no es individual, sino que es colectiva. Su bendición está para todo aquello que Él ha creado. Por tal motivo, la bendición de Dios no es exclusiva de sus hijos, de aquellos que le han conocido. Y quiero que leamos un verso de la palabra de Dios para que nosotros podamos entender esto en esta hora. La Biblia habla en el libro de Mateo, anoten por favor, en su capítulo 5, en el verso 44 y 43, hay una narración ahí que habla acerca de la bendición de Dios. Y te enseña que la bendición de Dios no es solamente para aquellos que creen en Él, sino que su bendición se extiende sobre todo lo creado. En otras palabras, todo lo que Dios ha creado, Dios tiene el poder de sustentarlo, de cuidarlo, de protegerlo, porque ha sido su creación. Y la Biblia dice en Mateo 5:44, pero yo os digo, hablándole a nosotros, a la iglesia, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por lo que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre justos e injustos. Y es aquí donde muchas veces nosotros hemos encasillado la bendición de Dios como que solamente debería de ser para los creyentes. Sin embargo, la bendición de Dios se extiende sobre todo aquello que Dios ha creado. Y es por eso que usted ve personas que aún no son creyentes y que su comportamiento entra en dudoso y sin embargo prosperan. Ven, y cuando tú le ves, los ves bendecidos aunque no sirven a Dios, es porque la palabra declara que su sol, su bendición sale tanto para justos como también para injustos. En otras palabras, la bendición de Dios, dígale al que está a su lado, es colectiva. Es para el mundo entero. Es un Dios que bendice hasta aquel que no cree en Él. Es un Dios que bendice hasta aquel que se levanta en contra de Él. Es por esta razón que en aquel día postrero, cuando estemos delante de Dios, nuestras propias palabras son las que juzgarán nuestras propias vidas. Porque delante de Dios su bendición se ha extendido para todo aquel que ha querido estar bajo la cobertura de ese Dios maravilloso. Por tal motivo, la bendición de Dios, y quiero que esto pueda quedar bien grabado en el corazón de cada uno de nosotros, no es exclusiva del creyente. No es algo que por yo ser cristiano soy bendecido y aquel por no serlo es maldecido, sino que su sol, su gracia, su amor, su verdad, su provisión cae sobre toda
la humanidad. Amén. Es por esto que cuando Dios levanta a aquel hombre llamado Jonás, para que vaya a dar un mensaje de alerta a un pueblo duro, un pueblo que había tenido diferencias fuertes, para Jonás se hizo difícil el poder entender que aquel pueblo era merecedor de todo lo que Dios en este momento quería alertarle. Pero delante de Dios, Jonás era parte de su creación y formaba parte del equipo de él, pero aquellos que todavía no formaban parte del equipo, pero sí eran parte de la creación de Dios. Por tal motivo, Dios no podía mirar simplemente con desagrado a aquel pueblo, sino que su amor le llevaba a brindarle oportunidad, de tal manera que su bendición pudiera alcanzar sus vidas. Entonces, cuando nos paramos ante este hecho, nos damos cuenta que estamos viviendo en un mundo que definitivamente está siendo bendecido constantemente por el Señor. Su sol sale para justos y también sale para injustos. Es un asunto de actitud. ¿Cómo yo recibo esa bendición de Dios? ¿Cuál es la manera correcta de yo poder recibirla? Es aquí donde entra ahora la parte de uno como creyente. Convivimos en un mundo donde la gracia de Dios constantemente está sobre la vida de todo ser humano. Todo ser humano está siendo bendecido por Dios. La pregunta es, ¿cuán agradecido debe de estar mi corazón ante esas bendiciones de parte de Dios? Y cuando la Biblia habla acerca de que Dios le da la promesa a Abraham y le dice, te bendeciré, en este momento Abraham recibe la promesa de un Dios maravilloso que le dice, mi bendición estará sobre tu vida. Pero Dios viene y se manifiesta de tres maneras para poder mostrar su bendición sobre toda la humanidad. Y es aquí donde entra la parte del creyente, la parte de aquellos que sí han creído, aquellos que sí le han dicho al Señor, mi voluntad es hacer la voluntad tuya. Entonces estamos viviendo bendecidos. Ahora, ¿cómo yo puedo pasar más allá del nivel de bendición? Porque el nivel de bendición es aquel donde está el mundo entero. Pero como creyente, como cristiano, quiero ir más allá de ser bendecido. Y es donde Dios le dice a Abraham, en el 6:14, le dice, te bendeciré. Y luego le dice, aumentaré. Aquí sí entra la parte del creyente, porque el aumentar no es generalizado. El aumento no es colectivo. El aumento ya entra en lo individual. Bendecidos somos todos. El simple hecho de esta mañana, levantarte, abrir tus ojos, ese simple hecho te dice aquí que la bendición de Dios se ha manifestado hoy sobre tu vida. El simple hecho de abrir tus ojos, de respirar, de despertar, te dice que estás bendecido. Ahora, el propósito de Dios no es que el creyente se quede en el nivel de bendecido, porque el llamado de Dios para Abraham fue, te bendeciré y aumentaré. Entonces el llamado de Dios ahora para la iglesia, para los creyentes, para nosotros los hijos de Dios, es entender que aunque la bendición es buena, hay algo más. Hay algo más poderoso de Dios. Hay algo más abundante de Dios para la vida de cada uno de nosotros.
Y cuando vemos la vida de Abraham, encontramos que hay requisitos para poder acceder a esas bendiciones de Dios. Ponme nota, por favor. ¿Qué cualidad tenía Abraham que pudo pasar de bendecido a abundante? La Biblia declara que Abraham era un hombre de fe y era un hombre que obedecía a Dios. Cuando usted se va al diccionario y busca la palabra obediencia, dice que es el acto a través del cual una persona cede, rinde, pone a un lado su voluntad para hacer la voluntad de aquel que manda, que le ha llamado. Y cuando vemos a Abraham, que dice la Biblia que sale obedeciendo a Dios sin saber ni siquiera para dónde iba. Hermano, aquí se está hablando de obediencia. ¿Quién sale de un lugar que está estable, que está bien, para ir a otro lugar que todavía él no se le ha revelado, ni sabe que está? Pero aquel que le llamó le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré, no que te he mostrado. A la tierra que te mostraré. En el camino de la obediencia, cuando caminas en él, la revelación de Dios vendrá y te va a revelar dónde es que está esa tierra. Y dice la palabra que Abraham sale sin saber a dónde iba. El hombre había tomado su voluntad, había tomado su deseo y lo había puesto a un lado para hacer la voluntad de aquel que le había escogido, que le había llamado, y eso se llama obediencia. La obediencia trasciende lo que a mí desde niño me han enseñado. ¿Has escuchado personas que dicen: yo actúo, camino, obro de esta manera porque desde niño eso fue lo que a mí me han enseñado? Pero cuando somos creyentes y venimos a la palabra de Dios y encontramos que la Biblia es nuestro guía, es la brújula que Dios dejó en su palabra, y en la palabra Él nos instruye, comenzamos a desmontar todas las cosas que humanamente hemos podido ir adquiriendo y comenzamos a instalarlas de Dios en nuestras vidas y comenzamos a someter nuestras vidas a la presencia de Dios. En otras palabras, para poder acceder a la abundancia de Dios es necesario caminar bajo la obediencia de parte del Señor. Dios es tan fuerte que Él dice que para Él es más importante la obediencia que los ritos, que los sacrificios que cada uno de nosotros puede hacer. Dios le da más importancia a cuando tú obedeces lo que Él ha establecido, que cuando tú haces cualquier sacrificio para lograrlo. Porque cualquier sacrificio que puedas hacer, la intención en tu corazón solamente la conoce Dios. Ni siquiera lo que te está mirando. Conoce la intención. ¿Sabías que hay personas que hacen cosas buenas con malas intenciones? Y están haciendo cosas buenas, pero su intención no es sana, es maldad. Pero aparenta que está haciendo algo bueno, pero Dios conoce el corazón. Pero cuando hablamos de obediencia, es que mi guianza estará sujeta a lo que Dios ha establecido y a lo que Dios ha dicho en su palabra. Y cuando miro mi vida frente a lo que Dios ha establecido en su palabra, entiendo que si hay algo que necesita ser confrontado en mi vida, no
no es la palabra de Dios que está incorrecta, sino es la obra mía que debe de ser moldeada y que debe de ser ajustada a lo que Dios ha establecido. Esa es la obediencia. Es poder guiar mi vida a lo que Dios estableció. No es decir, yo nací así. Así fue que a mí me enseñaron. No, eso no interesa. Fuiste así, fuiste enseñado de esa manera correctamente, pero ahora el que está en Cristo nueva criatura es. Ahora has recibido una simiente que no es corruptible, sino incorruptible, por la cual puedes caminar. Entonces la bendición de Dios es para todo. Ahora su abundancia es cuando Dios agarra esa bendición que está sobre tu vida, pero Dios entonces la hace abundante. Y tú recibes a través de qué? A través de ser obediente. Porque sometes tu voluntad a lo que Dios ha determinado. Imagínense el profeta Samuel. Qué gran sorpresa para él. Cuando le da una simple orden al rey Saúl de que esperara. Saúl, al ver que no llega, agarra a él y ofrece el sacrificio. Y ahí viene la encomienda de parte de Dios en la vida de Saúl. Y por esto fue desechado. ¿Por qué? Porque no obedecía instrucciones. La obediencia te llevará a que tú vas a revisar tu vida, tus actos, tus pensamientos, y lo vas a pasar por el cedazo de la palabra de Dios. Amén. No es lo que tu voluntad desee, no es lo que tu voluntad quiera, es lo que Dios ha establecido. ¿Quiénes de ustedes han hecho esta oración alguna vez en su vida? Señor, desbarata, rompe, quebranta mis planes y cumple los tuyos en mi vida. Toma todos los planes que yo pueda tener, todo lo que yo deseo, quiebra, rómpelos y cumple tu voluntad en mi vida. Amén. Cumple tu voluntad en mi vida. Esa fue la palabra que marcó la victoria camino al Gólgota en la vida de Jesucristo. Cuando su carne se resistía a someterse a lo que él sabía que debía de hacer. Y sin embargo le dijo al Padre, no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. La obediencia te llevará a que lo tuyo pasará a ser segundo y tercer lugar, porque lo primero será para ti honrarle a Él y ponerle a Él en alto. Y es aquí donde la abundancia, donde la bendición que está para todos. Entonces cuando Dios ve la obediencia, Dios señala esa abundancia, y esa abundancia comienza a ser grande, manifestada sobre cada una de nuestras vidas. Amén. Bendecidos somos todos, pero bendición abundante solamente la reciben aquellos que han aprendido a obedecer en la presencia del Señor. Y aunque las bendiciones abundantes son buenas, para que me puedan entender qué es bendición abundante. Bueno, bendición abundante es cuando tú quieres comer carne y tú tienes en tu casa pollo, tú tienes en tu casa guinea, pero tú deseas que esa carne no sea ni pollo ni guinea, sino tú quieres comerte un churrasco. Y tú estás bendecido, tienes pollo en la nevera, tienes guinea en el freezer, pero tú sales al supermercado y compras el churrasco. Cuando hablamos de bendición bendecida, es que vas a caminar en la sobreabundancia que proviene de Dios,
no aquella que da el hombre, sino aquella que Dios provee, sino aquella que Dios da. El apóstol Pablo habla y le dice a la iglesia estas palabras. Filipenses 4:19, muy conocido por nosotros. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todas las necesidades que ustedes tengan conforme a sus riquezas en gloria. Vivir conforme a las necesidades que nosotros podamos tener simplemente es parte de lo que Dios ha determinado para nuestras vidas. Porque Dios tiene más que suplir solamente nuestras necesidades. Dios tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Pero Dios, entienda esto, usted es su hijo y Dios es ¿qué? Su padre. Como padre, Dios tiene la encomienda de instruirnos. Imagínese por un segundo que usted tenga un hijo y que usted le dé a ese hijo todo lo que él le pida sin que él haya procurado merecer lo que usted le está dando. ¿Su crianza será efectiva? ¿Qué estará usted criando para el futuro? Entonces, las bendiciones de Dios abundantes, hay un filtro para nosotros poder acceder a ella, y ese filtro se llama obediencia. El creyente necesita aprender que tiene que caminar obedeciendo al Señor. Y esto quiero que entienda, amado, que no es un asunto de tiempo. Puede que tenga 10 años en el Evangelio y puede que haya llegado alguien que tenga 6 meses. Y aquel que tiene 6 meses comienza a mostrar una bendición por encima de aquel que tiene 10 años. Y tú dices, pero yo tengo 10 años. Sí, porque la bendición de Dios no está catalogada por el tiempo. El tiempo no va a influir en eso. Ahora, la obediencia sí va a influir en eso. ¿Qué está haciendo el que tiene 6 meses que el que tiene 10 años ha dejado de ser? Porque el que tiene 6 meses, si entra en la obediencia de Dios, los cielos serán abiertos. Porque es que Dios trabaja por decretos y principios, y Dios ha determinado y declarado que cuando tú obedeces al Señor, las bendiciones de Él vendrán sobre tu vida. Las bendiciones de Él, pon a Dios en primer lugar en tu vida, y las demás cosas vendrán como. Cuando tú haces eso, Dios no tiene que pararse de su trono y señalar a un ángel para que haga eso. No, Dios lo estableció en su palabra. Automáticamente entras y caminas así. Las bendiciones solas tienen la orden ya dada de que tienen que venir detrás de ti. Porque Dios trabaja por principios y ya Él estableció eso. Por tal motivo, para poder pasar de bendición a bendición abundante, necesito saber que hay un requisito de obediencia que tiene que manifestarse en mi vida. Y es entender que Él es mi Padre, que yo soy su Hijo, que Él es mi Dios y que yo soy su creación. Por tal motivo voy a someter mi vida y voy a dejar que su propósito se cumpla en la vida mía. La obediencia te llevará a poder entrar a su presencia y poder sacar tu listado de oración, que bastante largo lo tenemos todos, y decirle al Señor, Señor, si hay algo aquí que a ti no te agrada, bórralo. Si hay algo aquí que no está alineado a tu propósito, córtalo. La obediencia te hará recibir de parte de Dios las instrucciones para poder caminar y para poder guiar tu vida a una abundancia donde su gracia se va a manifestar de manera grande sobre nuestras vidas. Cuando hablamos de Abraham, vemos cómo Dios le dice, yo te voy a aumentar. Y cada uno de nosotros sabe la historia de Abraham, cómo Dios lo prosperó.
cómo fue próspero. Su prosperidad llegó a ser tan grande que él se atreve a llamar a Lot en una discusión que tenía sus criados y los de él. Y se atreve él a decirle a Lot: mira, lo ven acá. No quiero pelear ni discutir contigo porque tú eres mi sobrino. Pero ha llegado el momento que necesitamos separarnos. Y como yo no tengo malicia en mi corazón, yo te voy a proponer, mira, te voy a llevar a lo alto de la montaña y te voy a dar la oportunidad de que seas tú el que elijas. Si tú te quieres ir a la derecha, pues yo me voy a la izquierda, no tengo problema. Si te quieres ir a la izquierda, pues yo me voy a la derecha. Y cuando Job ve aquella llanura verdecita, y cuando mira al otro lado y ve el espino, piedra, ¿qué usted cree que dijo Lot? Dame las llanuras que está todo verde. Porque para Lot él pensaba que la bendición y la abundancia estaba en las cosas. Y Abraham sabía que la bendición de Dios no estaba en las cosas, sino que estaba en su vida. Y que doquiera que él pueda, la gracia de Dios se Y al momento, como él entendía esto, él le dijo: no importa, escoge para donde tú quieras. Porque la bendición no está al lugar donde yo voy. La bendición llega donde yo voy. La bendición llega donde Dios me ha mandado y me va a colocar. Para eso, hermano, hay que ser obediente y saber que Dios te ha dicho: vas a pasar de la obediencia, de la bendición, a ser aumentada esa bendición. Entonces Dios toma tu bendición cuando entras en obediencia y Dios comienza a poner gracia. Aleluya. Hermano, lo más hermoso de una persona es cuando la gracia de Dios se ve en la vida. Las puertas se le abren. Las puertas Dios las abre. Y aún donde se critique de ti, aparece uno y te defiende. Porque la gracia está sobre tu vida. Yo estoy hablando de bendición aumentada. Es que Dios toma tu bendición y la engrandece. Es que Dios toma tu bendición y la hace más grande. Y en esa bendición necesitamos entender que voy a ceder a ella cuando aprenda a rendir mi voluntad y hacer la voluntad de aquel que me ha llamado. Entonces, su bendición es colectiva. Ahora, su bendición aumentada es para la iglesia, es para sus hijos, es para los creyentes, es para aquellos que han entendido que ya no vivo yo, como decía el apóstol Pablo. Pablo dijo: ya no vivo yo. O sea, yo me estoy respirando para cumplir mi voluntad. Yo me estoy respirando para hacer mi voluntad. Yo respiro para cumplir la voluntad de aquel que me ha llamado. En otras palabras, he muerto a mis deseos. ¿Para qué? Para que mi vida espiritual recobre más fuerza. Y como siempre digo, hermano, la pelea, la lucha constante entre el espíritu y la carne. Y siempre pongo el ejemplo que el espíritu y la carne son como si fueran dos animalitos. ¿Qué pudiéramos decir? Dos perritos. Perfecto, pudiéramos tomar ese ejemplo. La pregunta es la siguiente: la carne y el espíritu constantemente están luchando y son como dos animalitos. La pregunta es: ¿a cuál de los dos estoy yo alimentando más? Porque si alimento más a la carne, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero si alimento más al espíritu, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿a cuál de los dos estoy alimentando? Por eso el apóstol Pablo pudo hablar: ya lo digo yo. O sea, yo he logrado someter mi voluntad. Yo he logrado someter mi deseo a la voluntad de Dios. Amén. O sea, yo he logrado hacerme, estaba hablando
Y es por esto que ahora Abraham comenzó a ser bendecido por Dios en abundancia. Donde quiera que Abraham llegaba la gracia con Abraham. Donde quiera que Abraham se manifestaba, la gracia de Dios iba con él. El Señor estaba de manera abundante proveyendo, supliendo, dando gloria a su vida. Por tal momento, yo no necesito quedarme bendecidos. La bendición es para todos. Ahora, yo quiero algo más. Yo quiero algo más. Yo quiero que Dios tome esa bendición y Él que la aumente. Porque al Dios aumentarla, vendrá con esa bendición y ese aumento todo tipo de prosperidad. Y quiero que me puedan entender, porque la gente cuando se le habla de bendición, lo único que piensan es que la bendición es verde o del color del euro, porque la gente cree que las bendiciones de Dios son monetarias. No. La bendición de Dios aumentada sobre la vida de nosotros puede ser en cualquier ámbito de nuestra vida. Amén. Puede ser tanto en lo material, en lo físico, en lo espiritual, en lo emocional, en todas las áreas. Amén. Entonces, cuando hablamos de la bendición de Dios aumentada, quiere decir que yo voy a caminar, que yo voy a disfrutar, que yo voy a andar holgadamente, confiando, creyendo y recibiendo y palpando y testificando de aquellas cosas grandes que Dios diariamente va manifestando sobre mi vida. Hay aquellos que solo podrán hablar de bendición, pero yo entro en obediencia y mi vocabulario cambia. Comienzo a hablar con más seguridad porque estoy mirando. Estoy mirando que mi bendición se está aumentando. Estoy mirando que mi bendición está siendo más grande. Y no solamente yo, hermanos, todo el que esté alrededor mío lo ve. Y todo el mundo comienza a querer acercarse, porque la gente quiere acercarse a dónde? Al árbol que está estéril o al árbol que tiene fruto. Entonces, necesito entender que su bendición es para todos. Pero yo no soy todo, yo soy hijo de Dios. Mi llamado es a recibir algo más que ser bendecido. Su bendición es colectiva, pero ser que Dios tome esa bendición y la engrandezca, eso va a requerir, y es para la iglesia, para el creyente. Ahora bien, ¿qué pasa cuando Dios bendice a todo el mundo colectivamente y entra en obediencia y Dios comienza a engrandecer? Bueno, Dios, la promesa que le dio a Abraham se manifestaba en 3 vertientes. Número 1, la bendición de Dios que iba a estar sobre él. Según Abraham fuera ir creciendo en la fe y fuera confiando en Dios y depositando en Dios, esa bendición Dios la iba a aumentar. Pero Dios ahora en la promesa le dice, no solamente la aumentaré, sino que Dios le dice, en Hebreos 6:14, de cierto te digo, te bendeciré. Número 2, con abundancia. Y número 3, y te multiplicaré grandemente. O sea que Dios va a tomar tu bendición aumentada, porque es la aumentada, y ahora Dios la va a multiplicar. Aleluya. Y cuando Dios le da esta promesa, nosotros encontramos en la vida de Abraham otra cualidad, aparte de la obediencia, y era la fidelidad delante de Dios. Así es. Ser fiel, eso tiene delante de Dios un peso grande. No todo el mundo es fiel. Hay quienes son serios, pero no son fieles. Así es. ¿Y se acuerdan aquella historia de aquella gran pizzería que para premiar tenía un concurso? Que cuando llegaran a su pedido número 1.000.000, al pedido 1.000.000, cuando llegaran a ese número, iban a agarrar la caja de pizza y la iban a llenar de dinero físico y le iban a dejar ese regalo al que pidiera ese pedido 1.000.000 cuando llegaran ahí.
Y cuando estaban en el 999, casi llegando ahí al millón, suena el teléfono y piden una pizza. Ese fue el ganador. Llenan la caja de pizza de $, y le envían a la dirección para bendecir a esa persona, porque había sido el millón de pedidos. Él se cumplió. Y cuando él recibe la pizza, que la pone en la mesa, y cuando la abre, ve todo este dinero, él se asusta, toma la pizza y le dice: perdóneme, yo no puedo recibir esto, yo pedí una pizza. Y le dice: sí, pero mira, hay una promoción que si llegábamos al millón y usted hizo el pedido del millón y usted es ganador, queremos tirarle una foto, queremos publicarlo, queremos que esto se dé a conocer, porque nosotros habíamos anunciado este concurso. Y él dijo: no, yo no puedo, llévesela, dice la otra. El hombre fue serio, fue honesto, él devolvió el dinero. Él pudo haberse quedado calladito sin decir nada. Ah, pero mira, se equivocaron, en vez de la pizza me trajeron el dinero, vamos a esperar que se vayan y vamos a comer. Pero no, él dijo: no, yo pedí una pizza y llévesela. Él fue serio. Pero ¿cuál fue el problema? Que él no quiso recibir el regalo. Porque el problema es que él estaba en un hotel, en una habitación, con una mujer que era su esposa. Entonces él era serio, pero no era fiel. Ser serio, ser honesto es una cosa, ser fiel es otra. Es otra. Y cuando Dios habla de la bendición multiplicada, ahí entra la obediencia y la fidelidad. Y es ahí donde Dios llama al creyente. Es ahí donde Dios está haciendo el llamado a la iglesia. Ser bendecido es bueno. Bendición aumentada también es bueno. Pero hay más. Hay más. Es que Dios toma tu bendición aumentada y Dios la multiplica. Dios es el único que puede hacer eso. Dios es el único que puede hacer eso. Hay quienes de nosotros hemos entrado en obediencia y en fidelidad, y cuando nos llaman a testificar de lo bien que nos ha ido, solamente podemos decir una cosa: hermano, yo no puedo decir más nada que solamente decir: Dios lo ha hecho. Amén. La gloria ha sido de Él. Porque hay personas que han sido tan bendecidos por ser obedientes y fiel, que humanamente es imposible que pudieran mostrar lo que hoy tienen. Porque no ha sido un asunto de humano, ha sido una multiplicación de parte de Dios sobre su vida. Entonces, cuando soy obediente y soy fiel, entro en fidelidad delante de Dios. Y aquí viene la parte importante. ¿Cómo Dios mide la fidelidad? ¿Cómo Dios comprueba la fidelidad en el corazón? De la siguiente manera. Porque para nosotros los números cuentan, pero para Dios los números no cuentan. Oiga que Dios dice: si en lo poco Fuiste fiel. ¿en dónde? En lo mucho. Si en lo poco. En lo poco. Porque hay quienes de nosotros decimos: quiero tener para dar. Amén. Hermano, olvídese. Si usted en lo poco no aprendió a dar, cuando tenga tampoco va a dar. Olvídese de eso. No cuente con eso. Aprenda a dar en lo poco. Gloria a Dios. Porque cuando aprendes a serle fiel a Dios en lo poco, Dios entonces multiplica y te pone en abundancia. Amén. La fidelidad Dios no la ve monetariamente, porque aquel que gana 1.000.000 diezma 100.000, pero aquel que gana 10 pesos diezma 1. Para Dios es lo mismo. Para Dios es lo mismo. Pero la obediencia te llevará a ser bendecido y que esa bendición sea multiplicada. Entonces el creyente, para ceder a la multiplicación, tiene que comenzar a ser fiel. Tiene que serle fiel a Dios en lo poco. Porque en lo poco das. ¿Sabes por qué das? Por amor.
no por necesidad. Lo que te motiva a dar es tu fidelidad, es tu amor a Dios. Es que tú sabes que Dios es merecedor. Y de lo poquito que consigues, te dice, mira, Señor, esto es tuyo. Esto es para ti. Pero tú no sabes que accediendo a esto y haciendo esto, estás abriendo una puerta de multiplicación de parte de Dios para tu vida. Entonces Dios agarra tu bendición, en obediencia la aumenta, y cuando entras a serle fiel, entonces Dios comienza a multiplicar. Y Dios toma esa bendición y la multiplica. ¿Qué dice la Biblia? Hablando Jesús acerca de eso. Primera de Reyes 17, 10 al 12. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y la llamó y le dijo, dame de beber. Se fue Elías cuando Dios le dice, sal del arroyo de Querit y vete a la ciudad, que allí tengo una viuda preparada que te va a suplir. Cuando Elías llega a aquella ciudad, se encuentra aquella viuda y le pide agua. Pareciera fácil un vaso de agua, pero acuérdense que había 3 años y medio que no llovía sobre la tierra. El agua era escasa, y aquella mujer, de la poca que le quedaba, la trajo al profeta. Y al profeta no le bastó con beberse el agua de la pobre viuda, sino que le pide de comer. Y ella le dice, para ver si el hombre siente misericordia por ella, ella le dice, tu sierva solamente tiene un poquito de harina y un poquito de aceite. Ahora mismo iba a entrar al aposento, a la cocina, a prepararlo, para comérsela mi hijo y yo, y se iba a acabar, y nos íbamos a echar a morir. Y el profeta indolente, con poca misericordia, le dice, tráemela a mí, no la prepare para ti. Y aquella viuda toma lo poquito que tenía y lo pone en disposición del profeta. Eso es ser fiel. Eso se llama fidelidad. Entonces, ¿qué hace Dios para la multiplicación? Y utiliza lo poquito que tú puedas tener. Cuando tú lo pones en las manos de Dios, Dios comienza a multiplicar eso. Hay otra historia en la Biblia de aquella viuda que su esposo era profeta, y va donde el profeta Eliseo y le dice, mi esposo el profeta murió, dejó una deuda, y los acreedores han venido a llevarse a mis hijos como pago de la deuda. Soy viuda, ¿cómo voy a permitir que haga eso? ¿Qué tú puedes hacer por mí? Y el profeta le dice, ¿qué tienes en tu casa? Y ella dijo, lo único que tu sierva tiene es un poco de aceite en una vasija. Y le dice, pues ven, busca vasija prestada por doquiera, toda la cantidad que quieras. Éntrate en tu aposento, cierra la puerta. Porque la multiplicación de Dios para tu vida tienes que entender que nada humano va a interferir desde arriba. Amén. Es directamente del cielo que viene y se manifiesta sobre tu vida. Amén. Entra en tu habitación, cierra la puerta. Y comenzó aquella viuda a coger aquel cántaro de aceite y comenzó a llenar una vasija que traía prestada, llena. Agarró la otra hasta que la llenó todas. Eso se llama multiplicación de parte de Dios. Ahí, en ese momento, acabó de nacer una empresaria que de estar en deuda pensando que iba a acabar, ahora podía poner un puesto de vender aceite, pagar a los acreedores y vivir de lo que le había quedado. Eso es cuando Dios multiplica. Entonces, yo no puedo ahora, conforme a lo que la Biblia enseña, la bendición de Dios es buena, pero yo no puedo quedarme ahí. La bendición de Dios abundante es buena, pero yo quiero ser multiplicado. Amén. Yo no sé cuántos quieren ser multiplicados, pero yo quiero ser multiplicado. Porque la Biblia enseña que Dios multiplica. Y Dios es el único que multiplica, no como nosotros. 1 por 2, ¿cuánto es? 1 por 4, ¿cuánto es? 0 por 2, ¿cuánto es? 0 por 5, ¿cuánto es?
Dios es el único que multiplica por cero y le da un resultado. Y con esto voy a cerrar. Isaías 40, 29. Isaías 40, 29. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas. Aquel que no tiene, que está en cero, Dios es el único que multiplica por cero y obtiene resultados. Entonces yo necesito entender que mi vida tiene que entrar en la obediencia de Dios y que mi vida tiene que estar en la fidelidad hacia Dios para que la multiplicación de Dios se pueda hacer una realidad en mi vida. Y cuando hablo de bendición multiplicada, no estoy hablando solamente económico. Lo económico va a venir, pero sabe que cuando Dios me va a multiplicar, si yo soy un hombre gozoso y Dios multiplique el gozo en mi vida, ¿sabe con qué alegría yo voy a andar? Si yo soy un hombre que confío en Él y Dios multiplica la confianza en mi vida, ¿sabe usted cómo yo voy a caminar? Si soy un hombre que tengo fe y Dios multiplica mi fe, entonces la multiplicación de Dios vendrá sobre mi vida en un 360 grados, donde todo el que esté alrededor mío será impactado y yo seré bendecido grandemente por el Señor. Entonces, hermanos, yo como cristiano no puedo desear quedarme en un paso cuando Dios me está mostrando tres. Bendecido. Toma esa bendición y la pone abundante. Y luego toma esa bendición abundante y Él la multiplica. Póngase de pie en esta mañana. Gloria a Dios. ¿Qué es lo importante de todo esto? Lo importante de todo esto no es pensar ahora en los tres tipos de bendiciones que Dios tiene. La bendición colectiva, la bendición abundante y la bendición multiplicada. Eso está en la Biblia y sabemos que es así. La pregunta es, mi enfoque no puede estar solamente en esos tres tipos de bendiciones. Mi enfoque tiene que estar en qué yo voy a hacer para poder acceder a ellas. Y hablamos de y hablamos de Fidelidad. Entonces tu prioridad no puede ser las bendiciones. Tu prioridad tiene que ser que la obediencia y la fidelidad a Él se hagan real en tu vida. Amén. Y cuando esto se haga real en tu vida, esto te llevará a lo que ya Dios ha establecido. Amén. Levanta tus manos al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Preséntate delante de tu Padre en esta hora. Dios te conoce. Dios sabe por lo que tú has estado atravesando. Dios sabe por lo que tú has estado viviendo. Él lo sabe. Él es Dios. Aún aquellas cosas que tú ni siquiera le has dicho, Él las conoce. Bendito sea tu nombre, Señor. Aún